El oro devora, el amor condena. En las sombras del pasado, el eco de una promesa rota resonaba como un lamento eterno, y un amor inocente estaba a punto de desatar una furia ancestral que había dormido durante generaciones, esperando el momento preciso para despertar. En los valles olvidados de España, donde la tierra susurraba historias de antaño y las montañas guardaban secretos milenarios, vivía Isabel. El año era 1847, y la pequeña aldea de Valdecristal se extendía como una mancha humilde al pie de las colinas, sus casas de piedra y madera contrastando con la imponente silueta de la hacienda Mendoza que se alzaba en la cima de la colina más alta, como un señor feudal vigilando a sus súbditos. Isabel tenía 20 años y poseía una belleza singular que no residía en ornamentos o vestidos finos, sino en la pureza de su alma, que se reflejaba en sus ojos color miel. Sus manos, curtidas por el sol y el trabajo arduo de la tierra, escondían un alma que soñaba con más que la cosecha diaria. Vivía en una pequeña casa de adobe junto a doña Elena, la mujer anciana que la había criado desde que era una niña abandonada a las puertas de la aldea, sin más explicación que una nota que decía: «Protégela de su destino». «Isabel, hija mía», le decía doña Elena mientras tejía junto al fuego, «hay cosas en este mundo que es mejor no despertar. Los Mendoza han gobernado estas tierras durante siglos, y con ellos han llegado tanto la prosperidad como la desgracia». La anciana siempre hablaba en acertijos cuando se trataba de la familia que controlaba gran parte de las tierras y de la vida local. Pero Isabel, con su espíritu libre y curioso, sentía una extraña conexión con las montañas y con las historias antiguas que su abuela adoptiva le contaba en susurros durante las noches de tormenta. «¿Por qué siempre hablas de ellos con tanto temor, abuela?», preguntaba Isabel, sin saber que esa pregunta pronto encontraría una respuesta que cambiaría su vida para siempre. «Porque el oro de los Mendoza no es como el oro común, niña. Está teñido de lágrimas y manchado de traición, y las deudas del pasado siempre encuentran la forma de cobrarse en el presente». Pero Isabel, con la imprudencia de la juventud, no prestaba demasiada atención a esas advertencias. Su mundo era simple: despertar antes del alba, caminar hasta los campos para ayudar en la cosecha, recoger hierbas medicinales en las montañas durante las tardes y regresar a casa cuando las estrellas comenzaban a parpadear en el cielo infinito. La mañana que cambió el destino de Isabel comenzó como cualquier otra. Se dirigía hacia las montañas en busca de hierbas de manzanilla y romero, siguiendo un sendero que conocía de memoria. Las montañas eran su refugio, el lugar donde se sentía más conectada con algo más grande que ella misma, algo que no podía nombrar, pero que palpitaba en su corazón como una música silenciosa. Fue mientras buscaba entre las rocas que sus dedos rozaron algo metálico escondido en una grieta natural de la piedra. Al principio pensó que podría ser algún resto de herradura o herramienta perdida, pero cuando logró extraer el objeto, su corazón se detuvo por un instante. Era un medallón de oro, tan antiguo que los símbolos grabados en su superficie parecían pertenecer a una época perdida en el tiempo. Pero lo más extraño no era su antigüedad, sino la sensación que experimentó al tocarlo. El metal, que debería haber estado frío por la humedad de la montaña, quemaba contra su piel como si fuera un carbón encendido. En el momento en que sus dedos se cerraron completamente alrededor del medallón, el mundo se desvaneció a su alrededor. Una visión la golpeó con la fuerza de un rayo. Una mujer joven, vestida con ropajes que parecían de siglos pasados, lloraba amargamente mientras moedas de oro se esparcían a sus pies. Sus lágrimas caían sobre el metal dorado, y cada gota parecía quemar el oro como ácido. «No, por favor, no me quiten a mis hijos», sollozaba la mujer en la visión, su voz llegando a Isabel como un eco a través del tiempo. Isabel despertó de la visión con un grito ahogado, el medallón aún ardiendo en su mano. El cielo, que momentos antes había estado despejado, ahora se veía cargado de nubes oscuras, y un viento extraño comenzó a soplar desde la dirección de la hacienda Mendoza. Sin saber por qué, pero guiada por un instinto que no podía explicar, Isabel escondió el medallón en el fondo de su vestido, sintiendo que había encontrado algo de gran importancia, pero también de gran peligro. El destino,
como si hubiera estado esperando ese momento preciso, colocó a Javier Mendoza en el camino de Isabel esa misma tarde. Javier tenía 23 años y poseía la elegancia natural de su linaje noble, pero sus ojos color avellana reflejaban una melancolía que no correspondía a su posición privilegiada. Era el único hijo de don Ramiro Mendoza, el patriarca de la familia, y estaba destinado a heredar no solo las vastas propiedades familiares, sino también el peso de secretos que su padre guardaba celosamente. A diferencia de don Ramiro, cuyo carácter se había endurecido con los años hasta convertirse en una máscara de autoridad implacable, Javier poseía un corazón inquieto que se rebelaba contra las expectativas de su posición social. Prefería cabalgar solo por los senderos de montaña que asistir a las reuniones de negocios, y encontraba más paz en la contemplación de los valles que en el conteo de las ganancias familiares. Fue durante una de esas cabalgatas solitarias que vio a Isabel por primera vez. Ella regresaba de las montañas, su figura recortada contra el cielo dorado del atardecer, cuando su caballo se espantó inexplicablemente. Isabel se encontraba recogiendo las hierbas que se habían esparcido por el suelo cuando escuchó el galope acelerado y los relinchos de terror del animal. ¡Cuidado!, gritó Javier, luchando por controlar a su montura. Fue entonces cuando sus ojos se encontraron por primera vez. Isabel, con su vestido simple y su cabello dorado escapándose de la trenza, y Javier, con su porte noble pero su mirada vulnerable, se miraron como si se reconocieran desde una vida anterior. En el momento exacto en que sus miradas se cruzaron, el medallón escondido en el vestido de Isabel comenzó a quemar como nunca antes, y Javier sintió un mareo inexplicable que lo hizo tambalearse sobre la silla de montar. ¿Se encuentra bien, señor?, preguntó Isabel acercándose sin temor a pesar de la agitación del caballo. Su voz tenía una calidad musical que Javier nunca había escuchado antes, y cuando ella extendió su mano para ayudarlo a bajar del caballo, el simple roce de sus dedos envió una corriente eléctrica a través de ambos. «Soy Javier Mendoza», se presentó, quitándose el sombrero con un gesto que sus tutores le habían enseñado desde niño, pero que ahora realizaba con una sinceridad genuina. «Isabel», respondió ella simplemente, sin añadir apellido, porque nunca había conocido el suyo propio. Hablaron durante horas mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas. Javier, por primera vez en su vida, se sintió libre de las expectativas y restricciones de su posición social. Isabel, por su parte, descubrió que bajo la elegancia aristocrática de Javier latía un corazón tan solitario como el suyo. Pero mientras conversaban, ninguno de los dos notó que en la hacienda Mendoza, don Ramiro había comenzado a experimentar los primeros síntomas de una enfermedad que ningún médico sería capaz de diagnosticar: dolores de cabeza punzantes, visiones fragmentadas de una mujer de ojos claros y la sensación constante de que algo precioso estaba siendo arrebatado de su poder. Los encuentros secretos entre Isabel y Javier se volvieron tan regulares como la salida del sol. Se encontraban en un pequeño claro en las montañas, un lugar donde las flores silvestres crecían en abundancia y donde el sonido del agua corriente creaba una sinfonía natural que acompañaba sus conversaciones. Javier descubrió en Isabel una inteligencia natural que no había sido moldeada por los libros de etiqueta y protocolo que habían formado su educación. Ella conocía los nombres de todas las plantas medicinales, podía predecir el clima observando el vuelo de los pájaros y tenía una forma de ver el mundo que llenaba de color los días grises de Javier. Isabel, por su parte, se enamoró no solo de la gentileza de Javier, sino también de la forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de sus sueños de convertir las tierras de su familia en algo más que una fuente de riqueza, sino en un lugar donde todos los habitantes de la región pudieran prosperar. Cuando herede las propiedades, le confesó una tarde mientras contemplaban el valle desde su refugio en las montañas: «Quiero que sean diferentes. Quiero que sean un lugar donde el trabajo honesto sea recompensado, donde las familias puedan crecer sin temor, donde la tierra sea respetada y no simplemente explotada». Fue en ese momento de intimidad absoluta cuando Isabel tomó la decisión
que desataría las fuerzas que habían permanecido dormidas durante generaciones. «Javier, hay algo que debo mostrarte», dijo, llevando su mano hacia el lugar donde mantenía escondido el medallón. El objeto había continuado emanando ese calor extraño durante todas las semanas que habían pasado desde que lo encontró, pero Isabel había aprendido a convivir con esa sensación. Sin embargo, algo en su interior le decía que Javier tenía derecho a conocer su existencia. Cuando sacó el medallón y lo colocó en la palma de su mano, Javier se quedó sin aliento. El oro brillaba con una intensidad que parecía provenir de su interior, y los símbolos grabados parecían moverse bajo la luz del atardecer. «¿Dónde lo encontraste?», preguntó su voz apenas un susurro. «En las montañas, escondido entre las rocas. Cuando lo toco, veo cosas. Una mujer llorando, oro esparcido por el suelo, dolor, mucho dolor». Javier extendió su mano para tocar el medallón, y en el momento en que sus dedos hicieron contacto con el metal, el mundo cambió para siempre. Un rayo surgió de la nada en el cielo claro, un rayo de una intensidad cegadora que se extendió desde las nubes hasta la tierra, golpeando un árbol centenario que se alzaba cerca de la hacienda Mendoza. El árbol, que había resistido siglos de tormentas, se partió por la mitad con un estruendo que se escuchó en todo el valle. En ese mismo instante, en su habitación en la hacienda, don Ramiro Mendoza se desplomó con un grito de agonía. Las visiones que había estado experimentando se intensificaron hasta convertirse en una avalancha de imágenes. Una mujer de ojos color miel, un juicio injusto, niños arrancados de los brazos de su madre, oro teñido de sangre y una maldición pronunciada con los últimos alientos de una vida que se extinguía. «¡La traición!», gritó don Ramiro mientras los sirvientes corrían a auxiliarlo. «La mujer de ojos claros ha regresado. El oro maldito». En las montañas, Isabel y Javier se miraron con terror. El medallón había dejado de brillar y ahora se sentía frío como el hielo, pero ambos sabían que algo irreversible había comenzado. «¿Qué hemos hecho?», susurró Isabel, aunque en su corazón sabía que no habían tenido elección. El destino los había guiado hacia ese momento, y ahora debían enfrentar las consecuencias. Bajo la luna cómplice, el amor de Isabel y Javier había florecido. Ella, ingenua, le había mostrado el antiguo medallón. Al toque de Javier, un rayo había estallado en el cielo, una señal, y en la casona de los Mendoza, don Ramiro había caído, su mente atrapada en pesadillas de oro y traición. La maldición, dormida por generaciones, había despertado, y su ira se dirigía hacia el corazón de su linaje y hacia la joven que lo había encendido. Los primeros signos de la maldición se manifestaron de manera sutil, como una enfermedad que se extiende silenciosamente antes de mostrar sus síntomas más devastadores. La salud de don Ramiro se deterioró con una rapidez que alarmó a todos los médicos de la región. En cuestión de días, el hombre que había gobernado las tierras con puño de hierro se convirtió en una sombra delirante que pasaba las noches gritando sobre traiciones ancestrales y oro maldito. «Ella ha vuelto», repetía obsesivamente. «La mujer de ojos de miel viene a reclamar lo que es suyo». Pero los efectos de la maldición no se limitaron a la salud del patriarca. La próspera hacienda Mendoza, que durante generaciones había sido un ejemplo de eficiencia y abundancia, comenzó a experimentar una serie de desastres aparentemente inconexos, pero devastadoramente efectivos. Las cosechas, que habían sido sembradas bajo las mejores condiciones y cuidadas con la experiencia de décadas, se marchitaron de la noche a la mañana. Los campos de trigo, que una semana antes ondulaban dorados bajo el sol, amanecieron negros y podridos, como si hubieran sido tocados por una plaga sobrenatural. Los animales, que siempre habían sido la base de la riqueza ganadera de la familia, comenzaron a morir de maneras extrañas e inexplicables. Las vacas más saludables aparecían muertas en los pastos sin signos de enfermedad o lesión, simplemente como si la vida hubiera abandonado sus cuerpos durante la noche. Los caballos, famosos por su belleza y fuerza, se negaban a comer y permanecían inmóviles en los establos, con una mirada vidriosa que helaba la sangre de quienes los contemplaban. Pero quizás lo más perturbador de todo
fueron los accidentes que comenzaron a afectar a las reservas de oro de la familia. El oro que los Mendoza habían acumulado durante siglos, guardado en bóvedas subterráneas que se consideraban impenetrables, comenzó a desaparecer de maneras que desafiaban toda lógica. Una mañana, los cofres que contenían las monedas de oro más antiguas aparecieron vacíos, sin signos de robo o forzamiento. Las barras de oro puro que se almacenaban en la cámara más segura de la hacienda simplemente se desvanecieron, dejando únicamente una fina capa de polvo dorado que se esparcía como arena al menor toque. La noticia de los infortunios que plagaban a la familia Mendoza se extendió por Valdecristal como un incendio en temporada seca. Las lenguas comenzaron a moverse, llevando consigo susurros y especulaciones que pronto se convertirían en acusaciones abiertas. ¿Habéis notado que todo comenzó cuando el joven Javier empezó a frecuentar a esa muchacha?, comentaba doña Carmen, la panadera, mientras servía el pan matutino. Desde que se le ve paseando con Isabel, los Mendoza no han tenido más que desgracias. Siempre supe que había algo extraño en esa niña, añadía el herrero, limpiándose las manos en el delantal. Doña Elena la recogió de la nada, sin saber de dónde venía, y ahora miradla, ha hechizado al heredero de los Mendoza y ha traído la ruina sobre todos nosotros. Los rumores crecieron y se distorsionaron con cada repetición, hasta que Isabel se convirtió en el chivo expiatorio perfecto para todos los temores y supersticiones de una comunidad que necesitaba una explicación simple para eventos que desafiaban toda comprensión. Isabel, que siempre había caminado por las calles de la aldea con la cabeza en alto y una sonrisa para todos, comenzó a notar las miradas de soslayo, los susurros que se detenían abruptamente cuando ella pasaba y la forma en que las madres apartaban a sus hijos cuando ella se acercaba. «Abuela», le dijo una noche a doña Elena, mientras las dos trabajaban a la luz de las velas, «la gente ha comenzado a tratarme de manera diferente. Algunos incluso cruzan la calle para evitar encontrarse conmigo». Doña Elena, que había estado cada vez más inquieta desde que los problemas de los Mendoza comenzaron, dejó de tejer y miró a Isabel con una mezcla de tristeza y preocupación que la joven nunca había visto antes. «Hija mía, hay cosas sobre ti que nunca te he contado porque esperaba que nunca fuera necesario, pero temo que el momento de la verdad se acerca y cuando llegue necesitarás estar preparada». «¿De qué hablas, abuela? ¿Qué cosas?». Pero doña Elena se limitó a sacudir la cabeza, como si las palabras que quería pronunciar fueran demasiado peligrosas para ser dichas en voz alta. «Aún no, niña, pero mantente cerca de casa, y si sientes que el medallón se calienta más de lo usual, ven a buscarme inmediatamente». Mientras la aldea se volvía contra Isabel, Javier se encontraba librado una batalla interna que amenazaba con destruir su cordura. Los encuentros secretos con Isabel se habían vuelto más preciosos, pero también más peligrosos. Cada vez que la veía, su amor por ella crecía, pero también crecía la presión de su familia y la evidencia inexplicable de que su relación estaba conectada de alguna manera con las desgracias que aquejaban a su hogar. Don Ramiro, en sus momentos de lucidez, no perdía oportunidad de culpar a Isabel por todo lo que estaba sucediendo. «Esa bruja ha traído la desgracia sobre nuestra casa», gritaba desde su lecho, agarrando a Javier por el brazo con una fuerza que parecía sobrenatural. «Tienes que alejarte de ella, hijo. Es la maldición que ha regresado para destruirnos». Pero cuando Javier miraba a los ojos de Isabel, cuando la veía recoger flores para hacer remedios para los enfermos de la aldea, cuando escuchaba su risa cristalina resonando en las montañas, le resultaba imposible creer que esa mujer pudiera ser la fuente de tanto mal. Sin embargo, la correlación era innegable. Todo había comenzado el día en que ella le había mostrado el medallón, el día en que él lo había tocado, y el rayo había partido el cielo en dos. Desde entonces, cada momento que pasaban juntos parecía traer consigo una nueva tragedia para su familia. La confusión de Javier se intensificó cuando comenzó a experimentar cambios en su propio comportamiento. Había momentos en los que se sentía invadido por una rabia inexplicable, una furia que no le pertenecía, pero que lo consumía desde adentro. Durante esos episodios que se volvían cada vez más frecuentes,
Se sorprendía a sí mismo diciendo cosas crueles a Isabel, acusándola de cosas que su corazón sabía que no eran ciertas. «¿Por qué me atormentas?», le gritó una tarde, después de haber recibido noticias de que otros 3 caballos habían aparecido muertos. «¿No has hecho ya suficiente daño?». Isabel retrocedió como si hubiera sido abofeteada, sus ojos llenándose de lágrimas que brillaban como diamantes a la luz del atardecer. «Javier, yo no sé qué está pasando, pero nunca haría daño a tu familia intencionalmente. Tienes que creerme». Y en el momento en que las lágrimas de Isabel tocaron el suelo, Javier sintió que la rabia lo abandonaba tan súbitamente como había llegado, dejándolo vacío y confundido. «Perdóname», susurró acercándose a ella. «No sé qué me pasa. Es como si a veces no fuera yo mismo». Pero Isabel había comenzado a notar un patrón en esos cambios de humor de Javier. Siempre ocurrían cuando el medallón se calentaba más de lo usual, como si hubiera una conexión invisible entre el objeto y la oscuridad que a veces se apoderaba del hombre que amaba. Una noche de tormenta, mientras los rayos iluminaban el cielo y el viento aullaba como un animal herido, doña Elena finalmente decidió que era hora de revelar a Isabel la verdad sobre su origen. «Ven aquí, niña», le dijo, señalando una silla junto al fuego. «Ha llegado el momento de que sepas quién eres realmente y por qué el medallón llegó a tus manos». Isabel se sentó con el corazón acelerado, presintiendo que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría su vida para siempre. «Hace más de 200 años», comenzó doña Elena con voz solemne, «estas tierras no pertenecían a los Mendoza. Eran gobernadas por una familia de curanderos y protectores de la tierra, gente sabia que conocía los secretos de las montañas y vivía en armonía con las fuerzas naturales». Isabel escuchaba fascinada, sintiendo que cada palabra resonaba con algo profundo en su interior. «Tu verdadero apellido es Valdemar, Isabel. Eres la última descendiente de la familia que los Mendoza traicionaron y masacraron para apoderarse de sus tierras, y más importante aún, de la mina de oro que los Valdemar protegían». «¿Una mina de oro?», preguntó Isabel recordando las visiones que había tenido al tocar el medallón por primera vez. «No era oro común», continuó doña Elena. «Era oro sagrado, oro que había sido bendecido por generaciones de curanderos para proteger la tierra y a su gente. Los Valdemar sabían que ese oro tenía poder y por eso lo mantenían oculto, usando solo pequeñas cantidades para el bien de la comunidad». Doña Elena se levantó y se dirigió hacia un cofre antiguo que Isabel había visto toda su vida, pero nunca había abierto. De él extrajo un pergamino amarillento y una pintura descolorida que mostraba a una mujer que se parecía extraordinariamente a Isabel. «Esta era Esperanza Valdemar, tu ancestra. Los Mendoza la acusaron falsamente de brujería y la hicieron juzgar en un tribunal corrupto. Antes de morir, pronunció una maldición que se convertiría en la perdición de la familia Mendoza por generaciones». Isabel observó la pintura con fascinación y horror. La mujer tenía sus mismos ojos color miel y la misma expresión de determinación que ella veía en su propio reflejo. «¿Qué tipo de maldición?», preguntó, aunque parte de ella ya conocía la respuesta. Esperanza juró que el oro robado se convertiría en la perdición de los Mendoza, que la avaricia los consumiría desde adentro y que cuando el amor verdadero floreciera entre un Mendoza y un Valdemar, la maldición se activaría para cobrar todas las deudas pendientes del pasado. Un trueno ensordecedor sacudió la pequeña casa y el medallón que Isabel llevaba siempre consigo comenzó a brillar con una luz dorada que se filtraba a través de la tela de su vestido. «El medallón que encontraste pertenecía a Esperanza. Es la llave que activa y controla la maldición, y tu amor por Javier Mendoza ha despertado fuerzas que han estado dormidas durante siglos». Isabel se puso de pie, sintiendo como si el suelo se moviera bajo sus pies. «Entonces, ¿todo esto es culpa mía? Las desgracias de los Mendoza, el sufrimiento de Javier». «No, niña», dijo doña Elena firmemente. «La culpa es de aquellos que sembraron la semilla de la traición hace 200 años. Tú solo eres el instrumento que el destino ha elegido para que finalmente se haga justicia, pero también tienes el poder de decidir cómo terminará esta historia». «¿Qué quieres decir?»,
La maldición puede ser satisfecha de dos maneras, con la destrucción completa de la línea Mendoza, o con un acto de redención que sane las heridas del pasado. El medallón responderá a tu voluntad, Isabel. La elección es tuya. Al día siguiente, la situación llegó a su punto de ruptura. Don Ramiro, en un momento de aparente claridad mental que resultó ser más peligroso que sus delirios, tomó una decisión que cambiaría el curso de los eventos para siempre. Convocó a los hombres más influyentes de Valdecristal a la hacienda y con la autoridad que aún le conferían su posición y su riqueza menguante, pronunció un discurso que sellaría el destino de Isabel. «Ciudadanos de Valdecristal», gritó desde el balcón principal de la hacienda, su voz llevando hasta el último rincón de la aldea. «Hemos sido víctimas de una brujería ancestral. La muchacha Isabel, que se ha ganado vuestra confianza con su aparente inocencia, es en realidad la encarnación de una maldición antigua». Los aldeanos se congregaron en el patio de la hacienda, sus rostros reflejando una mezcla de miedo, curiosidad y sed de justicia simple. «Mirad el estado de nuestras tierras», continuó don Ramiro. «Mirad cómo nuestros cultivos se marchitan, cómo nuestros animales mueren, cómo la prosperidad que hemos disfrutado durante generaciones se desvanece. Todo comenzó cuando esa bruja sedujo a mi hijo y trajo su maldición sobre nosotros». Un murmullo de asentimiento recorrió la multitud. Los aldeanos, desesperados por encontrar una explicación a los eventos extraños que habían perturbado su vida pacífica, estaban listos para aceptar cualquier chivo expiatorio. «Exijo que sea arrestada y juzgada por brujería», concluyó don Ramiro. «Es la única forma de salvar nuestras almas y restaurar la paz en nuestras tierras». Javier, que había escuchado el discurso de su padre desde las sombras, se encontró paralizado por la indecisión. Una parte de él sabía que las acusaciones eran injustas, pero otra parte, la parte que había sido infectada por la influencia de la maldición, susurraba que quizás su padre tenía razón. Cuando los hombres de la aldea se dirigieron hacia la casa de Isabel para arrestarla, Javier permaneció inmóvil, observando desde la ventana de su habitación, su alma destrozada por la batalla entre el amor y la duda. Isabel no opuso resistencia cuando vinieron por ella. Con una dignidad que impresionó incluso a sus captores, se despidió de doña Elena con un beso en la frente y las siguientes palabras: «No temas por mí, abuela. El destino me ha traído hasta aquí por una razón y confío en que me guiará hasta el final». Mientras era conducida hacia la hacienda, el medallón que llevaba oculto comenzó a brillar con tal intensidad que Isabel temió que su luz fuera visible a través de la tela. Pero nadie parecía notarlo, como si el objeto hubiera elegido revelar su presencia solo a aquellos destinados a participar en el drama ancestral que estaba a punto de desarrollarse. El oro de los Mendoza, su orgullo, se desvanecía como arena entre los dedos. Don Ramiro, consumido por la locura y el resentimiento, había señalado a Isabel ante toda la aldea. «Ella es la bruja. Su sangre maldita trajo esta desgracia». Y Javier, el hombre que le había prometido amor eterno, la había visto partir con el alma rota y sin mover un dedo. Una victoria amarga para la sombra que se cernía sobre ellos, y el corazón de Isabel, ahora más que roto, lleno de dudas. La celda improvisada en los sótanos de la hacienda Mendoza había sido preparada apresuradamente para contener a Isabel hasta que pudiera celebrarse un juicio. Las paredes de piedra goteaban humedad, y el único mobiliario consistía en un jergón de paja y una pequeña mesa de madera carcomida. Pero Isabel no estaba destinada a permanecer allí mucho tiempo. En las primeras horas de la madrugada, cuando incluso los guardias habían sucumbido al cansancio, una figura encapuchada se deslizó silenciosamente por los pasillos de la hacienda. Doña Elena, a pesar de su edad avanzada, se movía con la agilidad de alguien que conocía secretos que el tiempo no había podido borrar. «Abuela», susurró Isabel cuando la anciana apareció frente a los barrotes de su celda. «¿Cómo llegaste hasta aquí? Hay túneles bajo esta hacienda que son más antiguos que los mismos Mendoza», respondió doña Elena mientras trabajaba con una llave antigua en la cerradura. «Túneles que fueron construidos por tu familia cuando estas tierras aún les pertenecían». La cerradura cedió con un clic suave y doña Elena ayudó a Isabel a salir de la celda.
Debemos irnos ahora, antes de que amanezca. Hay alguien que necesitas conocer, alguien que te ayudará a entender el verdadero poder que llevas dentro. Siguieron un pasadizo secreto que las llevó directamente hacia las montañas, emergiendo en una cueva oculta que Isabel nunca había visto antes, a pesar de haber explorado esas colinas durante toda su vida. ¿Hacia dónde vamos?, preguntó Isabel mientras seguían un sendero que parecía más un rastro dejado por animales salvajes que un camino transitado por seres humanos. A encontrar al guardián de la memoria, respondió doña Elena. Es el último de los antiguos curanderos, el único que conoce toda la historia de la maldición y la única forma de quebrarla sin destruir a los inocentes en el proceso. Caminaron durante horas, adentrándose en regiones de las montañas que Isabel nunca había imaginado que existieran. El paisaje se volvía cada vez más salvaje y misterioso, como si hubieran entrado en un mundo donde las leyes normales de la realidad no se aplicaran completamente. Finalmente, cuando el sol estaba en su punto más alto, llegaron a un valle escondido donde el tiempo parecía haberse detenido. En el centro del valle se alzaba una cabaña construida con piedras que brillaban con un matiz dorado bajo la luz solar, y alrededor de ella crecían plantas y flores que Isabel reconoció de sus visiones más vívidas. El hombre que salió a recibirlas no parecía pertenecer completamente al mundo mortal. Era anciano, pero su edad era imposible de determinar. Podría haber tenido 60 años o 600. Sus ojos eran del color del cielo nocturno, profundos y llenos de estrellas, y su cabello blanco caía sobre sus hombros como una cascada de luz lunar. «Esperanza Valdemar», dijo, dirigiéndose a Isabel, con una voz que resonaba como el eco de siglos pasados. «Has llegado por fin». Yo no soy Esperanza», balbuceó Isabel, confundida. «Soy Isabel». El anciano sonrió con una tristeza infinita. «Eres Esperanza renacida, niña. Eres la última gota de sangre, Valdemar, y en ti reside tanto el poder de la venganza como el de la redención. El medallón te ha llamado porque ha llegado el momento de decidir el destino de ambas familias». Entraron en la cabaña, donde Isabel se sintió inmediatamente en paz, por primera vez en semanas. Las paredes estaban cubiertas de símbolos antiguos, que parecían moverse y cambiar cuando no los miraba directamente, y el aire estaba impregnado de un aroma que le recordaba a las hierbas que solía recoger en las montañas, pero intensificado hasta convertirse en algo casi tangible. «Siéntate, hija del viento y la tierra», dijo el guardián, señalando un cojín tejido con hilos que brillaban como oro líquido. «Es hora de que conozcas la historia completa, no solo los fragmentos que has visto en tus visiones». Isabel se sentó, sintiendo que el medallón contra su pecho comenzaba a pulsar en sincronía con los latidos de su corazón. «Los Valdemar no eran simplemente curanderos», comenzó el guardián. «Eran los guardianes de un equilibrio ancestral entre las fuerzas de la tierra y las ambiciones de los hombres. El oro que protegían no era solo metal precioso, era la cristalización de siglos de sabiduría, bendiciones y protecciones que mantenían la armonía en estas tierras». Con un gesto de su mano, el guardián hizo que las llamas de la chimenea se alzaran y formaran imágenes que ilustraban sus palabras. Cuando los Mendoza llegaron a estas tierras, trajeron consigo la codicia y la ambición desmedida. Vieron el oro de los Valdemar y decidieron que debía ser suyo, sin importar el precio. Pero no podían simplemente robarlo. El oro estaba protegido por conjuros ancestrales que lo hacían imposible de mover sin el consentimiento de la familia guardiana. Las llamas mostraron la imagen de hombres armados rodeando una casa humilde, mientras una mujer con el rostro de Isabel sostenía a 2 niños pequeños contra su pecho, así que idearon un plan más cruel. Acusaron a Esperanza Valdemar, la matriarca de la familia, de brujería, sabiendo que si ella moría, los conjuros de protección se debilitarían lo suficiente como para permitirles acceder al oro. Isabel sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas mientras observaba cómo la historia se desarrollaba ante sus ojos. Pero Esperanza era más sabia de lo que los Mendoza habían calculado. Con su último aliento, no solo maldijo el oro que habían robado, sino que también tejió un hechizo de justicia que se manifestaría cuando el amor verdadero floreciera entre un descendiente de cada familia.
¿Y qué tipo de justicia?, preguntó Isabel, aunque temía la respuesta. Esa es la elección que debes hacer, niña. La maldición puede cumplirse de dos maneras. La primera es la destrucción completa de la línea Mendoza, la venganza pura que devolvería el equilibrio a través de la aniquilación. La segunda es la redención, un acto de perdón tan poderoso que sane las heridas de ambas familias y transforme la maldición en bendición. El guardián se acercó a Isabel y colocó sus manos sobre el medallón, que inmediatamente comenzó a brillar con una luz cegadora. El poder de decidir está en tus manos, esperanza renacida, pero debes saber que cualquier elección que hagas tendrá consecuencias que se extenderán por generaciones futuras. Perdida en la inmensidad de las montañas, Isabel había encontrado la verdad, no en un cofre de oro, sino en las palabras de un viejo sabio, el guardián de la memoria. Ella no era una simple campesina, era el eco de una traición ancestral, la última descendiente de aquellos que fueron robados, masacrados. El oro de los Mendoza no era bendición, sino una prisión para almas atormentadas, y la única forma de liberar a Javier y a su linaje no era huir, sino enfrentar la raíz de la maldición. Con el conocimiento que había adquirido del guardián y la fuerza renovada que corría por sus venas como fuego líquido, Isabel regresó a Valdecristal al caer la noche. Pero ya no era la joven campesina tímida que había sido llevada en cadenas apenas unas horas antes. Era Esperanza Valdemar renacida, la última guardiana de un poder ancestral, y venía a reclamar su lugar en la historia. La hacienda Mendoza se alzaba ante ella como una fortaleza en decadencia. Las ventanas que una vez habían brillado con luz dorada ahora parecían ojos vacíos, y los jardines que habían sido el orgullo de la familia se extendían marchitos y desolados bajo la luna llena. Pero lo más perturbador de todo era la atmósfera que envolvía el lugar. El aire mismo parecía espeso con desesperación y locura. Isabel podía sentir las almas atormentadas de generaciones de Valdemar que habían estado prisioneras en el oro maldito durante 200 años. No necesitó forzar ninguna puerta o ventana. El medallón que llevaba contra el pecho actuó como una llave maestra, abriendo cada cerrojo y desbloqueando cada barrera que encontró en su camino. La magia ancestral reconocía a su verdadera dueña y le daba la bienvenida a casa. El aire en la casona Mendoza era denso con la desesperación. Isabel, ahora una guerrera de la verdad, se enfrentó primero al corazón físico de la maldición, la cámara subterránea donde los Mendoza habían guardado el oro robado durante siglos. La habitación era una caverna artificial excavada en la roca viva, sus paredes cubiertas de nichos que una vez habían contenido las riquezas de la familia. Pero ahora, la mayoría de esos nichos estaban vacíos, y el oro que permanecía parecía ennegrecido y corroído, como si hubiera sido tocado por el tiempo y la culpa. En el centro de la cámara se alzaba una figura que Isabel tardó un momento en reconocer. Don Ramiro Mendoza ya no parecía un hombre, parecía más bien un espectro, con los ojos hundidos y brillantes de locura, el cabello completamente blanco y las manos aferradas a un puñado de monedas de oro que se filtraban entre sus dedos como arena. «¡Tú!», gritó al verla, su voz resonando contra las paredes de piedra. «Tú has venido a reclamar lo que nunca fue tuyo. Este oro pertenece a los Mendoza. Lo hemos ganado con nuestro trabajo, con nuestro sacrificio». Isabel se acercó lentamente, el medallón brillando ahora con una luz que iluminaba toda la cámara. «No, don Ramiro. Este oro fue robado de mi familia, manchado con la sangre de inocentes. Cada moneda que has tocado está impregnada con el sufrimiento de los Valdemar». «Mentiras», rugió el anciano. «Tu antepasada era una bruja, merecía morir, y tú también lo mereces». Fue entonces cuando Javier apareció en la entrada de la cámara, atraído por los gritos de su padre. Pero el hombre que Isabel vio no era el joven gentil y melancólico del que se había enamorado. Este Javier tenía los ojos vidriosos y la expresión de alguien que estaba luchando una batalla interna devastadora. «Isabel», dijo con una voz que parecía venir de muy lejos, «no deberías haber regresado. No es seguro para ti estar aquí». «He regresado porque es donde debo estar, Javier.
He regresado para acabar con esto de una vez por todas. Isabel levantó el medallón, que ahora brillaba con tal intensidad que parecía un pequeño sol. En el momento en que la luz dorada tocó las paredes de la cámara, las piedras comenzaron a vibrar y una serie de imágenes aparecieron como proyecciones fantasmales en el aire. Los tres presentes pudieron ver la historia completa: la traición original, el juicio injusto de Esperanza Valdemar, la masacre de su familia y el robo del oro sagrado. Pero también vieron algo más. Vieron el sufrimiento que la maldición había causado a generaciones de Mendoza, cómo la codicia los había corroído desde adentro, convirtiéndolos en prisioneros de su propia avaricia. «¡No!», gritó don Ramiro cubriéndose los ojos. «Esas son mentiras, ilusiones diabólicas». Pero Javier observaba las visiones con fascinación y horror crecientes. Por primera vez en su vida, entendía el origen del peso que siempre había sentido sobre sus hombros, la tristeza inexplicable que había marcado su existencia desde la infancia. «Mi Dios», susurró, «todo este tiempo, toda la riqueza de mi familia está construida sobre sangre inocente». Isabel se acercó a él, extendiendo su mano libre. «Javier, tienes una elección. Puedes dejar que la maldición siga su curso y destruya todo lo que queda de tu linaje, o puedes ayudarme a transformarla en algo diferente». «¿Qué quieres decir?». «La maldición no busca venganza por sí misma. Busca justicia, equilibrio. Si tu familia reconoce los crímenes del pasado y trabaja para repararlos, la maldición puede convertirse en bendición». Javier miró a su padre, que seguía aferrado a sus monedas de oro como un náufrago a un trozo de madera, y luego miró a Isabel, cuyos ojos brillaban con amor y esperanza a pesar de todo lo que había sufrido. «¿Qué necesito hacer?». No era una batalla de espadas, sino de almas. Isabel no luchó con furia, sino con la compasión de quien entiende la pena de 1000 años. Y entonces Javier, con sus ojos llenos de lágrimas y de la verdad, se preparó para hacer su elección. La decisión que por fin podría quebrar las cadenas. Javier se dirigió hacia los nichos que aún contenían oro, y con un movimiento decidido, comenzó a arrojarlo al suelo de la cámara. «No», gritó don Ramiro. «¿Qué estás haciendo? Ese oro es nuestro patrimonio, es nuestro poder, es nuestra maldición, padre», respondió Javier con una serenidad que sorprendió incluso a Isabel. «Y es hora de liberarnos de ella». Cada moneda que caía al suelo emitía un sonido musical, como si estuviera cantando su libertad después de siglos de prisión, y con cada pieza de oro que Javier rechazaba, la luz del medallón de Isabel se volvía más cálida y menos cegadora. «¡Detente!». Don Ramiro se lanzó hacia su hijo, pero Isabel se interpuso entre ellos. «Don Ramiro», dijo con una voz que resonaba con autoridad ancestral, «su tiempo ha terminado. Ha llegado el momento de que las almas de mi familia encuentren descanso y las de la suya encuentren redención». El anciano la miró con odio puro, pero cuando sus ojos se cruzaron con los de Isabel, algo cambió en su expresión. Por primera vez en décadas, vio claramente lo que había hecho. No solo él, sino toda su línea familiar. Vio el sufrimiento que habían causado, las vidas que habían destruido y el precio terrible que habían pagado por su avaricia. «Esperanza», susurró usando el nombre de la antepasada de Isabel. «Esperanza, perdóname». Fueron las primeras palabras de arrepentimiento genuino que habían salido de labios de un Mendoza en 200 años. En el momento en que las pronunció, el medallón de Isabel emitió un destello de luz pura, y don Ramiro se desplomó suavemente, no con agonía, sino con la paz de quien finalmente ha encontrado liberación. Su alma, liberada por fin del peso de la maldición, partió hacia el descanso que había estado buscando inconscientemente durante toda su vida. El silencio, por fin, llegó. La sombra de la maldición se desvaneció, llevándose consigo los últimos lamentos de don Ramiro. Javier, libre del tormento, abrazó a Isabel, sus almas conectadas por un hilo de oro puro, no el que maldecía, sino el que redimía. La tierra de los Mendoza, antes marchita, comenzó a florecer, y con ella un nuevo amanecer para la vieja casona y sus nuevos habitantes. En los días que siguieron a la liberación de la maldición,
Valdecristal experimentó una transformación que parecía milagrosa. Las cosechas que habían perecido brotaron nuevamente de la tierra con una vitalidad renovada. Los animales que habían muerto misteriosamente fueron reemplazados por otros más sanos y hermosos, que llegaron desde las montañas, como si hubieran sido llamados por una fuerza benévola. Isabel y Javier trabajaron juntos para redistribuir las riquezas que quedaban de la fortuna Mendoza. En lugar de acumular oro en cámaras subterráneas, lo utilizaron para construir escuelas, hospitales y mejores condiciones de vida para todos los habitantes de la región. El medallón, que había sido el catalizador de tanta tristeza y conflicto, ahora descansaba en un lugar de honor en la casa que Isabel y Javier compartían, pero ya no como un objeto de poder, sino como un recordatorio de la importancia del perdón y la redención. Epílogo. El legado del amor. 10 años después del día en que la maldición fue finalmente quebrada, Isabel y Javier se encontraban en el mismo claro de las montañas donde se habían enamorado por primera vez. Pero ahora no estaban solos. Sus 3 hijos jugaban entre las flores silvestres, sus risas creando una sinfonía más hermosa que cualquier música que hubiera resonado jamás en esas colinas. El tiempo, ese gran sanador, había tejido un nuevo destino para la estirpe Mendoza. Isabel y Javier, con el medallón como un mudo testigo de su victoria, habían reconstruido no solo una casa, sino una nueva historia. Sus hijos, la promesa de un futuro libre de sombras, aprendían que la verdadera riqueza no residía en el oro que corrompe, sino en el amor que redime y en la verdad que libera. La mayor de sus hijas, que había heredado los ojos color miel de Isabel y la nobleza natural de Javier, se acercó a sus padres con una flor silvestre en la mano. «Mamá, papá», dijo con la curiosidad inocente de sus 8 años, «la abuela doña Elena dice que ustedes son héroes de una historia muy antigua. ¿Es cierto?» Isabel y Javier intercambiaron una mirada llena de complicidad y amor maduro, el tipo de amor que solo puede existir entre 2 personas que han enfrentado juntas la oscuridad y han elegido la luz. «No fuimos héroes, mi amor», respondió Isabel, acariciando el cabello dorado de su hija. «Simplemente fuimos 2 personas que aprendieron que el amor verdadero puede conquistar incluso las maldiciones más antiguas. Y que a veces», añadió Javier alzando a su hija en brazos, «las historias más tristes pueden tener los finales más hermosos si estamos dispuestos a escribirlos nosotros mismos». Mientras el sol se ponía sobre los valles que una vez habían sido testigos de tanta tragedia, la familia contemplaba el horizonte con esperanza. El medallón, guardado en su hogar como un tesoro no por su valor material, sino por las lecciones que representaba, brillaba suavemente con la luz del atardecer, recordándoles que el verdadero oro no se encuentra enterrado en cámaras secretas, sino en los corazones que eligen amar a pesar del dolor, perdonar a pesar de la injusticia y construir belleza sobre las ruinas del pasado. Y así en los valles antes maldecidos, una nueva leyenda comenzó a ser contada, la del amor que con su inocencia desató la furia para luego sanar las heridas de un legado ancestral. Una historia que se transmitiría de generación en generación, no como una advertencia sobre los peligros del amor prohibido, sino como una celebración del poder transformador del perdón y la redención. En las noches claras, cuando la luna llena iluminaba las montañas de Valdecristal, los habitantes de la región juraban poder escuchar el eco de una música celestial que emanaba de las cimas más altas, como si las almas de los Valdemar, finalmente en paz, cantaran una canción de gratitud que se mezclaba con el viento y llegaba hasta los valles como una bendición eterna. La maldición del oro había terminado. En su lugar, había florecido la bendición del amor verdadero, más valiosa que todos los tesoros del mundo y más poderosa que todas las fuerzas de la oscuridad.